damos la bienvenida con aplausos al doctor Carlos Bengoechea, que nos va a explicar esta tarde cómo va la relación empresa-universidad en el Perú. Dicho sea de paso, la red IDI, como ustedes notan aquí, representa a 5 importantísimas universidades. Como que estamos nosotros con mucha suerte de tener al doctor Bengoechea, que ha tenido la amabilidad de aceptar esta invitación. Gracias, Modesto. Bueno, buenas tardes con todos. Por si acaso, la red IDI es una organización sin fines de lucro que representa a las 5 universidades que más ciencia crean en el país. Entonces, lógicamente, está la UNI, San Marcos, Agraria, Católica y Cayetano. El que les habla, yo me entrené en Cayetano, soy médico de profesión y me he dedicado al área de investigación y desarrollo en la industria farmacéutica por muchos años. Y ahora estoy gerenciando por encargo de la Universidad de Cayetano la red IDI, Red de Investigación, Desarrollo e Innovación. Bueno, gracias primero a la invitación de Modesto, dentro del gremio de universidades, de estas 5 universidades, Modesto es muy conocido por el tema de difusión de la ciencia, que se quiere abarcar más en el país. ¿Me escucha el fondo o prefieren el micro? Micro. La hipoacusia es un problema. El problema de la hipoacusia, y permítanme darle este tema médico, es que todo trauma acústico es aditivo en la vida. O sea, si ustedes de jóvenes escuchan en mucha discoteca con mucha bulla, ese daño, ese trauma acústico, lo van a ir sumando en la vida. Por eso cuando uno es mayor, tiene poca audición de ciertas frecuencias. O sea que ha sido fiestero. ¿Perdón? Ha sido fiestero. Más o menos. Más o menos. Entonces, bueno, Modesto nos puso el reto de tocar el tema de la relación universidad-empresa. Y creo que hay otra charla de un colega mío que fue gerente en la primera gestión de la red IDI, que va a ver la relación empresa-universidad. O sea, son sutilezas de Modesto, pero bueno, Modesto sabe lo que nos indica, ¿no? Cuando nos inducen a pensar en relaciones de instituciones, o de personas, o de escuelas, o de lo que sea que ser del quehacer humano, generalmente yo trato de decirles a las personas que estas relaciones al final se tienen que sintetizar en relaciones de personas, porque al final los grupos lo conforman personas. Entonces veamos así que esta relación universidad-empresa, que por un tema didáctico se toma universidad y empresa, va a ser por grupos de personas que hacen un tema en común. En unos son emprendedores y en otros son creadores de conocimiento, ¿no? Para ver el tema de lo que es la universidad y empresa, primero entremos en cierto contexto en el tiempo, ¿no? A principios de los años 60, generalmente, nosotros vivíamos lo que algunos autores dicen en el modo 1 de lo que es la universidad. El modo 1 es el tradicional modelo universitario en el cual lo que se hacía cuando se iba a la universidad, ¿cuál era la función de la universidad? La parte académica pura y de creación de conocimiento, investigación. O sea, yo tenía como función entrenar a profesionales en un tema específico y hacer investigación en base a estos temas. Esa era mi función purista. Eso le estoy hablando del modelo humboldtiano, ¿no? Universidad para invertir con el gobierno en temas de inversión y aparte académica. Punto. No habían otros actores. Cuando pasa el tiempo, a finales de los 60, a finales del siglo pasado, pasamos al modelo 2. ¿Cuál es ese modelo? Entra un tercer actor a este binomio gobierno-academia, que es la empresa. Se ve, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en base a las colaboraciones que había en Estados Unidos, entre muchas universidades y muchas empresas, sobre todo el desarrollo para armamento bélico, que había esta colaboración. Y la parte gubernamental fue clave para favorecer los reglamentos, los procedimientos, la política para apoyar esto y poder ganar la guerra. ¿Cuál es uno de los ejemplos emblemáticos de esta relación? DARPA 1, que dirigen al Internet. Eso fue un ejemplo típico, ¿no? Entonces hay dos épocas. La primera, que es el modo 1, según autores lo escriben así en la universidad, con la relación gubernamental, y la segunda, que es el modo 2, que ya entramos a la relación con una empresa. ¿Qué también observamos acá? Que en el modo 2, las universidades, según algunos autores, se pueden denominar de varias formas.
no solamente mi función como universidad es entrenar a profesionales, ni crear conocimiento en base a investigación, sino darle una utilidad. Entonces, en el modelo 1, ¿qué veíamos nosotros? Investigación y desarrollo, I+D. ¿Qué pasa a partir del modelo 2? Se agrega la I minúscula, I+D+I, que es lo que vemos acá, la red IDI. O sea, pasa al segundo modelo. Tiene que haber un tercer actor, que son los empresarios, que en base al conocimiento que genera la universidad, pueda ser más competitivo, ¿no? Ese es el modo 2. Cuando se empiezan a ver estos análisis de los sistemas, de cómo funciona la innovación, muchos autores empiezan a acuñar los términos universidad de servicios, universidad empresarial, universidad emprendedora. Muchos artículos, y hay críticas, donde se dice sobre todo que nosotros estamos copiando modelos del primer mundo. ¿Por qué? Porque generalmente en los países del primer mundo industrializados, sobre todo después de las grandes guerras, ¿qué se vio? La relación estrecha, insisto, entre la empresa, la universidad y el Estado para generar riqueza, para generar una aplicación, para generar un conocimiento práctico que me lleve al mercado algún tipo de producto o servicio nuevo. Ese era el modelo. Ese modelo ha estado pululando en los últimos 80 años en todos los gobiernos de turno. Pero cuando uno analiza bien este proceso que sucedió en los países industrializados y nos han tratado de introducir en Latinoamérica, no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica, ¿qué es lo que vemos? Que alrededor de los años 60, y Modesto nos puede aclarar ese tema o recordar, hubo el famoso, en Latinoamérica, el movimiento revolucionario universitario, donde el movimiento propio universitario académico decía, señores, no solamente tenemos que crear conocimiento y enseñar a gente, sino asociarlo a mi sociedad. ¿Cuál es el beneficio que la sociedad recibe en base a las personas que estamos formando en la universidad? Ahí empezamos a ver varias cosas interesantes al final de los 60. Que la empresa, como en los países industrializados, también intentó acercarse a ese trinomio. ¿Qué es lo que pasó? No fue el momento adecuado, porque no pegó esa relación. Muchas universidades, en base al MRU, el Movimiento de Revolución Universitario, decían, nosotros somos puristas. Nosotros tenemos que enseñar y aplicar a la sociedad. La empresa, no, esos son capitalistas. Entonces, ¿qué se dijo en algún momento? Que la universidad se quedó en el tiempo y fueron los empresarios o el capitalismo el que progresó, el que innovó. O sea, fue un paradigma que pasó en Latinoamérica en los 60s y recién cuando explotan las tecnologías de la información y el Internet, que se dan cuenta, y ahora lo van a ver más adelante, que la OCDE dice, o acuña el término, economía basada en el conocimiento. ¿Eso qué quiere decir? Y todas las políticas de los últimos años están enfocadas en eso, ahora el gobierno también lo está enfocando, que esa es la única manera de lograr el tan esperado desarrollo de los países. Hay países que no tienen recursos, que son una isla, y son potencias mundiales. Dos ejemplos, Reino Unido, Japón. Hay países que tienen muchos recursos, pero no son potencias mundiales. ¿Qué mejor ejemplo que el nuestro? Tenemos muchos recursos, pero no somos potencias. Entonces tenemos que estar enfocados a la economía basada en el conocimiento. Cuando se revisan todos estos términos, hay uno que trató de resumir todos estos tres terminologías o conceptos y cómo lo resume, cómo lo acuña. Capitalismo académico. Muchas personas en Latinoamérica, cuando ven este término, dicen la universidad no puede meterse en eso. Y son muy reticentes a entrar a este juego de la relación entre gobierno, empresa y academia. O sea, ahí tenemos que cambiar el paradigma. O sea, no nos quedemos en el tiempo, todo evoluciona, pero para bien, ¿no? Y con calidad. ¿Por qué? Porque si entramos nosotros a tallar a este mecanismo que ya existe y se ha venido a quedar, es como la globalización, es una realidad.
se va a estipular, se va a instalar. No podemos rechazar y negar lo innegable. Entonces tenemos que estar preparados. Tenemos que ser mejores estudiantes, tenemos mejor acceso a la información. Ya no es solamente el argumento de que, doctor, no di un buen examen porque no tuve tiempo de ir a la biblioteca. Eso no es argumento. Ahora la información la tienen en el teléfono, en el smartphone. O sea, tienen acceso a la información. Entonces tenemos, si queremos participar en esto, que es el futuro, salir de un capitalismo académico y mañana más tarde, ¿por qué no?, abrir una empresa o, como era tradicionalmente, buscar el trabajo en una empresa. Lo ideal sería que ustedes abrieran una empresa, que sean emprendedores ustedes, para poder participar. Pero para participar en ese gran mercado, tengo que estar preparado. Tengo que estar lúcido en base a los conceptos y cómo se están moviendo los mercados. No solamente lo mío, que puede ser odontología, medicina, física, química, no. Tengo que abrir más mi espectro de entrenamiento, de educación. En el año 96, como les decía, la OECD acuña el término economía basada en el conocimiento. Y desde este momento, la mayoría de políticas, sobre todo en países europeos y los Estados Unidos, arranca con este tema ya más fuerza. ¿Cuáles fueron los hitos que han reacelerado este proceso, este concepto? La crisis del 2008. Desde la crisis del 2008, muchas empresas en estos países industrializados tuvieron que cambiar su forma de actuar. Muchas empresas grandes transnacionales, ¿qué hacían? Hacían en casa el tema de investigación y desarrollo. Eso lo hacían las grandes empresas. Inclusive en muchos países, por ejemplo acá en el Perú, muchas empresas grandes tenían una oficina de investigación y desarrollo que dependía de casa matriz. ¿Qué pasa después del año 2008? Analizan su inversión en todos los países, ven que casa matriz ha sido afectada por la parte financiera y lo que hacen los empresarios primero, ¿qué es? Abaratan costos. Entonces decidieron hacer un mapeo de todas sus inversiones en el mundo, en el área de investigación y desarrollo, cortan y regresan a sus países de orígenes a invertir en investigación y desarrollo en su casa matriz, en el país de origen, y en las universidades de estos países, para retornar la inversión al país y al gobierno que los está apoyando. Entonces, todos los países del tercer mundo, generalmente que tenían bastante investigación y desarrollo, dejan de tener esa inversión por parte de las grandes empresas. Y son las empresas nacionales, algunas, no todas, que con mucha visión aportan a investigación y desarrollo local en sus casas matriles. En el Perú hay un caso muy emblemático. Hay una empresa peruana que ganó una licitación internacional para ejecutar en la parte de explosivos la ampliación del canal de Panamá que ha sido recientemente inaugurado. Esa empresa es la número 1 en patentes presentadas por año. Hace ya algunos años ha recibido un premio al respecto, y la empresa Famesa, de exalumnos de la UNI. Muchos ingenieros que yo conozco ahí del área de investigación y desarrollo son ex-UNI. Entonces, el dueño de esa empresa tuvo la visión y él invierte en investigación y desarrollo en el país. Y esa empresa está adelante de las competencias nacionales e internacionales. Más adelante quiero que les muestre unos gráficos para que vean ese tema de por qué es importante que una empresa, para que constituya, que sobrevive en el tiempo, siempre tiene que tender a ir a la cima, y qué estrategias hacer para mantenerse en esa cima. Bueno, este autor, que es un profesor español, comentaba este tema de todas estas tendencias, todas estas cosas que están pasando en Latinoamérica y en el mundo, van muchas veces en estos estudiosos que generan teorías. Entonces, hay dos profesores, uno en la Universidad de Ámsterdam y otro en la Universidad Estatal de Nueva York, que crearon el término de la triple hélice, el modelo de triple hélice. No sé si lo han escuchado o lo han revisado. Bueno, el modelo de triple hélice no es más que la interacción de relaciones entre el gobierno, la universidad y la academia. Y en esa interjección, que es en el medio, ¿quiénes están? ¿Y qué oficinas se crearon en los países y las universidades? Oficinas de transferencia, oficinas de gestión de la investigación, incubadoras. Todas esas oficinas empezaron a aparecer en la universidad. Y eso recientemente, a finales del siglo pasado. Antes no existían esas oficinas. Y es más, con la nueva norma universitaria,
ahora nos piden, dentro de la norma, que todas las universidades que tienen que estar validadas en el país tengan un vicerrectorado de investigación. Porque ni siquiera muchas universidades que ya se están dando acá en el país tenían un vicerrectorado de investigación. Eran universidades que mucha gente lo dice y con voz alta, son universidades negocio o capitalistas, de enfoque capitalista. O sea, el término es evolutivo, no es purista, no hay que ponerle el santo y seña a ese tipo de universidades, negocio entre comillas, pero tiene que ser acompañado de investigación práctica y académica de calidad. O sea, la crítica iba a eso, que solamente era una aplicación práctica, pero se olvidaban de la parte académica. Por ese lado es la práctica, es la crítica que yo he escuchado por muchos lados, ¿no? Bueno, los profesores decían que esta relación tiene que ser fluida, dependiendo de los países, cada país elegirá el mejor modelo que le parezca. Si ustedes pueden ver, revisar en internet todos los modelos que hay, es bien interesante hacer los estudios y cómo en ciertos países ciertos modelos son exitosos y en otros no. Otra de las teorías, aparte de la triple hélice, es la de sistemas de innovación, que se lo voy a decir más adelante. Actualmente, si analizamos el sistema de la triple hélice, ya se está empezando a escribir, y si lo buscan en internet, una cuarta hélice. ¿Cuál sería la cuarta hélice? La cuarta hélice sería el enfoque social. Y es interesante porque nuestro presidente, cuando propuso su plan de gobierno, dijo el enfoque social del desarrollo de la política que él iba a seguir. Eso fue interesante, ¿no? Luego la triple hélice ya se está empezando a discutir la cuarta hélice, que es el enfoque social, es el cuarto actor que va a entrar a tallar. Todavía están discutiéndolo, no se han puesto de acuerdo, ¿no? Pero es interesante saberlo. Este es uno de los profesores que dijo lo de la triple hélice y él decía que la innovación no es una unidad estable de análisis, sino una unidad de operación en una interfaz. O sea, ¿a qué se refería? Que está en el medio. Es una cosa dinámica, no es constante. Y se adecúa de acuerdo a la realidad de cada país, de cada sociedad, de cada academia, de cada especialidad, de cada tipo de empresa que requiere cada país o requiere el mercado que ese país ha decidido desarrollar, ¿no? Entonces, esto es una cosa dinámica. Perdón, estoy hacia atrás. Este es el modelo de sistema de innovación. ¿Cuál es la diferencia? Ellos estudian el análisis de esas interacciones entre todos estos actores. Este modelo es muy variado y depende de cada región y de cada país con cierto grado de desarrollo industrial que puede ir variando, se puede ir complejizando. Ustedes pueden analizar, por ejemplo, el modelo de Corea del Sur versus el modelo japonés versus el modelo chino. Es completamente diferente. Lo que hace el sistema de innovación es trata de estudiar esas relaciones para tratar de buscar una lógica, un algoritmo que me ayude a mí a solucionar el mismo problema en diferentes realidades. Eso es lo que trata ver el tema del sistema de innovación. Lo analiza de manera sistémica, como dice el nombre. Si queremos hacerlo más simple, yo trato de hacer las cosas siempre más simples. Cuando yo veo ahora la parte de la empresa, en base a lo que yo pude vivir en el área de las transnacionales, básicamente existen dos tipos de empresas. Las que innovan, o sea, las que tienen innovación y desarrollo de verdad por política de la empresa, y las que tienen mucho dinero. Es decir, las que adquieren la innovación. Entonces hay dos tipos de grupos de personas. Unos muy motivados por crear conocimiento y los otros muy motivados por el negocio. Entonces muchas veces esto a qué da origen. Y lo han visto en muchas noticias que salen en CNN, qué sé yo, con escándalos por el impacto en la sociedad, por gente que ha perdido puesto de trabajo. Que las empresas con mucho dinero, cuando ven una empresa que es exitosa en investigación y desarrollo y tiene muchas patentes, viene, voltea y la compra en la bolsa. Eso significa que mucha gente va a perder puesto de trabajo en el mundo. Entonces, por eso, si queremos ser de una manera simplista, hay que tener en claro que existen dos clases de empresas. Las que innovan porque
tienen esas ganas en el corazón de querer innovar, les gusta crear conocimiento, lo disfrutan, y las que son un negocio, que ganan mucho dinero y lo tienen de una manera muy exitosa. Entonces yo les haría la pregunta, ¿cuántos de ustedes se ven aquí en unos años cuando terminan yendo a una empresa grande o abriendo su propia empresa? Yo no sé qué porcentaje. Levante la mano los que quieren, o sea, los que se han visto en el futuro abriendo su propia empresa. No lo sé. 2, 3, 4. No sean tímidos. Estamos en la universidad. 20%, 30%, está bien. Lo ideal es que ustedes sepan que el límite lo ponen ustedes mismos. O sea, lo que quieren hacer, lo que quieren llegar a obtener en la vida. Eso depende de ustedes. O sea, el límite se lo ponen ustedes, nadie se lo tiene por qué poner. Cuando ustedes trabajan para una empresa grande o pequeña o mediana, ustedes no son los dueños. Ustedes siguen una política de una empresa. Si ustedes tienen el espíritu libre, emprendedor, de creación de valor, hagan su propia empresa. O sea, inténtenlo. Su capacidad está acá, nada más. Hay mucha gente que le va a decir, no, que no se puede. Hay N casos que ustedes pueden revisar. O sea, lo importante es las ganas de hacer las cosas. Por ejemplo, yo he visto que casi el 80% ha venido antes de la hora, o sea, ha venido a la hora que les dijo Modesto. O sea, ese tema, a pesar del tráfico de Lima, es una decisión de ustedes. Solamente 20 minutos está la lista después. O sea, lo que les quiero decir es que uno se forma a sí mismo con las ganas que quiere ser. O sea, si yo quiero ser un excelente profesional, lo primero es disciplina en el horario. Esa es una cosa básica, mínima. Y respeto a sus colegas. Otra cosa básica. Me acuerdo en los 60s, estaba en el kindergarten y mi padre me decía, mira, el hombre vale de acuerdo a los idiomas que aprende. Si usted sabe 2 idiomas, vales como 2. Si sabes 3, vales como 3. Actualmente, eso es una condición sine qua non. O sea, tenemos que saber por lo menos otro idioma. O sea, ¿qué estudiamos? ¿Castellano? Ustedes saben que la mayoría de investigaciones es en inglés, el idioma internacional de la ciencia. O sea, tenemos que saber inglés. Para postular un trabajo, el inglés es básico. ¿Qué se ve ahora en los chicos que están creciendo? Se ve que ya el inglés es como decir saber leer y escribir. Ahora, si yo no sé manejar las tecnologías de la información, soy un analfabeto. Ese es el gran paso ahora y el reto que ustedes ya lo tienen, ya nacieron con eso. Mucha gente me dice, doctor, pero ¿usted sabe codificar? Mira, alguna vez intenté, pero ahora veo que es más fácil que cuando era chico y acompañaba a un amigo mío que estudiaba ingeniería y le dictaba el 0101 como 20 páginas de 0101 antiguamente no había disco duro, ¿no? O sea, ahora es mucho más fácil codificar. Y los chicos antes de 14 años en los colegios están codificando. Entonces es interesante. Se están preparando para esto que se viene. La competencia como empresa basados en el conocimiento que ustedes recibieron en la universidad. Bueno, no sé cuántos han visto este gráfico alguna vez. Este gráfico, cuando uno ve empresas, negocios, se lo ponen a cada rato. Esto básicamente es la curva que se dice de la promoción de algún producto que estoy introduciendo al mercado. O sea, yo creé una investigación en base a una asociación con la universidad y voy a lanzar un producto. O sea, al principio tiene que haber un detonador, un disparador de una nueva tecnología que yo descubrí en la universidad o inventé o investigué. Ese detonador yo lo voy a tener que vender a mis inversores, a mis profesores de tesis, a la persona que tengo adelante para llevar a cabo esa idea loca, ¿no? Para postular a un fondo de Concitec, de Findeci, donde quieran. O un fondo Ángel. Entonces, esa idea, al principio, voy a llegar a una cima de expectativas infladas. Oye, le voy a decir, mire, voy a lograr esto, si se puede hacer. Por ejemplo, ustedes saben qué es lo que más odian los pacientes, los pediatras. ¿Qué es lo que más odian? ¿Saben? ¿Tienen una idea? Las agujas. La patente de la aguja, la jeringa, tiene más de 190 años.
La patente. Si usted ve la patente, está tal cual la jeringa, la vemos ahora. Entonces, ahora en la era de la nanotecnología, ¿por qué no existe una solución a la aguja? O sea, hay muchos intereses comerciales atrás. Los nanomateriales son una solución. O sea, hace poco ya se publicó un trabajo donde con nanoagujas yo puedo reemplazar el uso de las agujas tradicionales. Es una mini placa. Pero ¿qué trascendencia tiene ese? Si yo necesito agujas, ¿por qué creen que es? Porque las vacunas son líquidas. Una vacuna líquida requiere refrigeración, porque tiene que mantener un rango de temperaturas para mantenerse. Eso significa que es difícil vacunar a gente en África o en el Himalaya que se congela el líquido. Qué fácil sería tener polvo liofilizado, que lo tengo en un frasquito, empapo ese material y lo pongo por la piel. Y es una pequeña raspadurita. He regresado en el tiempo al inicio de cómo fueron las primeras vacunas, que era una raspada en la piel nada más. Los costos me bajarían y chocaría con muchos intereses de empresas que generan vacunas tradicionales y que generan un montón de ceros en sus ganancias anuales. Entonces, yo que les digo, la investigación les puede llevar a muchas cosas. O sea, actualmente esa tecnología está por arriba, en la cima de expectativas infladas. Vamos a ver si se puede llevar a un sistema de industrialización de producción en serie de ese material y control de calidad para que no se contamine y poder llevar esas vacunas al mercado prontamente. Cuando yo paso esa cima de las expectativas es cuando yo trato de hacer mi prototipo. Ahí, ¿a qué llego? Al valle de la desilusión. Oye, no se podía hacer de esta manera por esto, por esto, por esto. Eso pasa. Y si ustedes quieren emprender, no se olviden de que esto va a pasar. Y no se desmotiven. ¿Por qué? Porque más adelante, si ustedes siguen por esas ganas de querer avanzar y crear cosas, van a empezar a subir las expectativas de su producto, innovación, servicio que ustedes han creado, y van a llegar al final a una meseta de productividad. En producción, ya comprobaron, lo registraron y entra a venta. Eso es lo que tiene generalmente un empresario innovador, creador de conocimiento, de productos nuevos. Esta es una cosa que la tienen todos los empresarios en la cabeza. ¿Cuál es la otra cosa que tienen en la cabeza? La parte financiera. ¿Cómo yo accedo al mercado? Cuando yo tengo un producto nuevo, ya pasé las otras pruebas, ya está comprobado, verificado, certificado, ya lo lancé al mercado, entré a producción, lo lancé al mercado. Sale al mercado, ¿y quién me compra mi producto si nadie lo conoce? Por ejemplo, cuando recién se inició el iPhone. Primero, los innovadores. Esto está estudiado. Solamente 2.5% del mercado que yo pienso que va a optar por esa innovación son los que primeritos que te hacen cola con 2 días de anticipación para comprar tu producto. Esos son los innovadores. Después vienen los que adoptan la tecnología tempranamente. En las sumas sale más o menos 18%. Entonces la gente ya sabe, si yo capturo un poco más del 18% del mercado, ya pasé ese hito, yo sé que voy a seguir creciendo con mis estrategias de marketing tradicionales. O sea, ya entré a la psique de mi potencial mercado. Si yo paso eso, ya viene la mayoría temprana, después viene la mayoría tardía y después los rezagados. O sea, copé mi mercado, puedo vivir de esa invención que yo acabo de crear. Realmente fue una innovación, porque tuvo utilidad. Llegó a un mercado y se pudo vender. ¿No? Pero muchas invenciones se quedan ahí y no pasó nada. Para yo mantenerme en el tiempo, también ¿qué tengo que saber? Si yo no innovo continuamente, va a venir otro atrás, va a ser una innovación disruptiva y me puede desaparecer del mercado. ¿No? Entonces, ustedes dirían, entonces es importante, si yo abro mi propio emprendimiento, a través del conocimiento que adquirí internamente o con una joint venture con la universidad, siempre tengo que mantenerme en la cima para trascender en el tiempo, sí. Entonces les doy unos ejemplos. ¿Quién se acuerda de ese símbolo? ¿Se acuerdan qué era? Las cámaras de fotos, los rollos, la revelación. La Kodak tuvo la primera patente de la cámara digital. El área de investigación y desarrollo de la Kodak
Fueron los primeros que patentaron el área de la cámara digital. ¿Pero qué pasó? La gente de finanzas, la parte comercial, le dijo, usted es misión de desarrollo, ¿no? Cámara digital. No, ¿para qué? Tenemos unas ventas increíbles al año. ¿Sabes qué? No tengo tiempo. Y se olvidaron. La Kodak, ya casi nadie la conoce. Nadie la conoce. Imagínense la oportunidad que se perdieron. O sea, no solamente tengo que pensar en el negocio, sino tener la mente abierta para ver oportunidades en el futuro, si quieren emprender. Otro grupo de empresas que fueron también top. Todos la recuerdan, ¿no? En telefonía celular, Nokia. Está en todo el mundo, con su sistema operativo. ¿Alguien se acuerda el nombre del sistema operativo de Nokia? ¿Sí? ¿Y cuál fue el último que desarrolló? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? El sistema Amigo. El sistema Amigo después desapareció porque fue comprada por Microsoft, Microsoft lo deshizo y puso su propio sistema. BlackBerry. O sea, era un lujo pertenecer a una gran empresa, ir a una mesa de directorio y todo el mundo ponía en la mesa el BlackBerry. O sea, qué bacán, soy el gerente con BlackBerry, me da la empresa. A los pocos años, el BlackBerry tenía que esconderlo, ¿no? Tenía que tener un iPhone. Bueno, son casos de empresas que no innovaron a la velocidad adecuada y prácticamente han desaparecido. ¿Qué pasa en el tema de las redes sociales? ¿Alguien se acuerda de esto? ¿O supo que existió? Esto fue increíble. ¿Y ahorita cuántos usan MySpace? Prácticamente desapareció. Entonces ustedes saben lo importante es que mantenerte en la cima para trascender en el tiempo. Por eso si quieren ser emprendedores, esta competencia entre innovación, las regulaciones y la academia es difícil. Uno tiene que estar bregando todos los días. La parte regulatoria en muchos casos me hace demorar esa competitividad. Por eso tengo que estar bien preparado con equipos multidisciplinarios. En el siglo XXI yo tengo que trabajar con equipos multidisciplinarios, no solamente con los equipos de mi especialidad. Parte de finanzas, parte legal, parte de manejo de medios sociales, ventas, innovación y desarrollo, obviamente, y la parte de gestión humana. Es muy importante. ¿Qué otro ejemplo? Y reciente, hay una empresa que ha sido la startup número 1 por muchos años. Y es un éxito, está discutida, hay muchas discusiones en los países, ha habido problemas en la India, en Brasil, hace poco acá en Perú, justo en el momento de la apertura de Mistura, inclusive hicieron un problema derivado por esta empresa. ¿De qué empresa creen que le estoy hablando? Uber. Uber ya está pensando en el futuro, porque no se pueden quedar con los brazos cruzados. O sea, el futuro de su negocio, ¿cuál va a ser? Hace 4 días fue publicado esto en el Economist. El transporte autónomo. Eliminan a los choferes, eliminan los problemas que están teniendo alrededor del mundo. El costo del empleado. O sea, ellos se han disparado. ¿Qué es lo que pasa con muchas empresas que tratan de innovar muy rápido? Muchas veces, en lugar de registrar su procedimiento y seguir las reglas vigentes en los países, se lanzan primero y después regularizan. Uber, en algunos países hizo eso. Fue muy innovadora, pero no había pensado en la parte legal. Sobre todo, acá es criticado por la parte de impuestos. Uber dice, soy un aplicativo. ¿Qué le ha dicho y te copia hace poco? No, eres una empresa de taxi. No, señor, soy un aplicativo. La empresa de taxi son los taxistas que se agrupan en qué sé yo, 50 choferes y hacen su propia empresa. Yo lo que hago es le doy el enlace para el aplicativo para que la gente, los clientes busquen el servicio de ellos. Pero yo no soy la empresa. Y ellos me pagan una comisión, ¿no? 2.50 soles por carrera, qué sé yo, no sé cuánto está ahora. Entonces, ese es un problema. Porque si tú eres muy innovador y no revisas la parte legal, puedes chocar en los países. O sea, ya está pasando acá. Como pasó en la India, como pasó en Brasil. Se lo pueden revisar en internet. O sea, las noticias se dan. Pero conforme han ido entrando, ha habido problemas en los países, ¿no? Porque van a romper mercado con precios muy bajos. Muy bajos. Entonces, si queremos ver desde esos dos enfoques, tanto de empresa y universidad, ¿cómo es esta relación?
de estos grupos de personas. No quiero poner una empresa, como decir, no, los peruanos son así, los chilenos son... No, no pongamos estereotipos, son personas, grupos de personas, con temas culturales. La universidad generalmente es académica. Y al académico, ¿qué le gusta? Le gusta ser reconocido. Eso le gusta al académico, ¿no? En la empresa, ese grupo de personas, ¿qué características tienen? Son estrategas. Piensan en la estrategia, cómo pasar el mercado, cómo mejorar, cómo abaratar costos, cómo lidiar con la competencia, con la velocidad de innovación que tiene la competencia, cómo permanecer en el tiempo. Esa es la mentalidad del empresario. O sea, miren dos grupos de mentalidades, ¿ah? Que se pueden complementar, pero son diferentes. ¿Qué hace la universidad del académico? Busca la respuesta correcta. Yo busco la respuesta correcta. Quiero resaltar entre mis compañeros pues una competencia sana. Discutir, confrontar puntos de vista, en base a teoría, un problema que el profesor me ha dado. Ese es un académico. Y es normal, es natural. Yo compito con argumentos, ¿no? Esa es la academia. ¿Y la estrategia qué hace? Hace decisiones sobre el futuro incierto. Yo no sé en qué momento va a aparecer una innovación disruptiva que me pueda mover el mercado donde yo estoy participando. No lo sé. ¿Quién se acuerda del Walkman? Desapareció. El iPad o el iPod lo eliminó. El Walkman es meter un cassette, eso ya no existe. ¿Cassette? ¿Qué es cassette? ¿No? Entonces, esas decisiones estratégicas son en base a elucubraciones, análisis que tratan de hacerlo más una ciencia, pero realmente es lidiar con un futuro incierto. Tú no sabes quién va a aparecer, qué nuevo material va a ser descubierto en tal país, qué requerimiento legal va el gobierno de turno meterte en el camino, que la SUNAT se le ocurrió ahora ponerte un impuesto de tal categoría, y cómo me mueve el negocio. Entonces yo tengo que lidiar con ese futuro incierto, hacer decisiones, ¿no? Mi presupuesto a un año, mi plan estratégico a un año, a 2, 3, 4, 5 años. Entonces esas mentalidades, se dan cuenta, son diferentes. La mentalidad de la universidad es una mente experimental. Yo me planteo problemas y hago experimentos para sacar conclusiones. Y ¿qué estoy siguiendo ahí? El método científico. ¿Mm? Y la empresa, ¿qué hace? Tiene una mente litigante. Él se enfrenta a situaciones cambiantes del día a día y ve cómo lidiar con la situación y poder seguir adelante, sin frustración. Él no espera el reconocimiento, el académico sí. Yo espero un reconocimiento. Y lo que es interesante, según los estudiosos de las neurociencias, es que el sentido común, que es el que generalmente usa el estratega, el empresario, es completamente diferente y contrasta con el pensamiento científico. El pensamiento o el método científico tengo que aprenderlo. El sentido común no. El sentido común no me pide mayor análisis. El sentido común es, yo veo y con lo que veo saco una conclusión muy simple. El método científico es diferente. Tengo que hacer análisis, usar matemáticas. ¿Qué es esto? Tengo que aprender matemáticas. Es diferente. Entonces, esas son las diferencias entre estos grupos de personas que están englobados en estos grandes gremios, digámoslo así. En este caso, universidad, empresa. Eso para tener en cuenta. Entonces, lo interesante es saber comunicar o relacionarse para llegar a una feliz conclusión de esta relación. ¿Para qué? Para llegar a un desarrollo, a una evolución, a que se mueva una economía, a que se mueva un mercado, a que la sociedad reciba productos de calidad para mejorar la sociedad. El fin tiene que ser el bienestar de la sociedad. Ese tiene que ser el fin. ¿Qué pasa cuando yo generalmente me paro aquí adelante y le voy a comentar un nuevo conocimiento científico? No lo sabemos, desde que uno se da cuenta. ¿Quiénes son en el auditorio? Los que duermen, los que están impactados por ese conocimiento, los que pretenden entender. Todo esto existe. En toda conferencia, acá adelante te das cuenta de todo. Cuando hay examen, igualito. ¿Quién estudió, quién no estudió, quién está desesperado porque quiere copiarse? Eso te das cuenta. Y generalmente las personas que rechazan el conocimiento científico, ¿por qué lo rechazan?
porque está en contra de su pensamiento intuitivo, de sus creencias intuitivas. Y eso también hay que saber manejarlo cuando yo voy a exponer o voy a pretender convencer a alguien para abrir una empresa, para expresarle una nueva probabilidad de negocio en base a un conocimiento nuevo. Eso también tenemos que tener en cuenta. ¿Qué decía Max Planck? Y el profesor Hubble lo decía así, algo así que la ciencia me acerca a la verdad en pequeños pasos. Eso decía Hubble, que era muy similar a lo que decía Max Planck, que era más o menos el año 30 y tanto, lo dijo Hubble. Es interesante. Entonces, es esa forma de expresar la realidad o un conocimiento, hay que saber hacerlo al empresario, que piensa diferente a los que hacemos ciencia, completamente diferente. Entonces, si vemos este tema de la relación universidad-empresa, ¿realmente es un problema estructural? O sea, ¿qué está pasando? Esto fue revisado hace algunos años por un grupo de estudiosos en España, en una escuela en Barcelona. Y ellos decían que la economía basada en evidencia es garantía de un desarrollo sostenible. Eso no está en discusión. O sea, la única manera que los países se sostengan y sigan desarrollándose económicamente y socialmente es usando dos cosas: sus recursos materiales y sus recursos intelectuales. O sea, si yo no hacía esa combinación de asociación de recursos, yo no voy a durar en el tiempo, no voy a perdurar en el tiempo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Miren lo que comentan ellos. Ellos en ese momento, hace unos años, decían, y no sé si ustedes piensan que está vigente en el Perú y está pasando, ellos asisten al control del conjunto de la economía por factores financieros y políticos, con poca sensibilidad por la función social de la economía y la sostenibilidad de la sociedad, del futuro social. Eso ha sucedido en Europa. Y algunos me dicen que todavía está vigente, hay problemas de trabajo, los muchachos terminan la universidad y no tienen dónde trabajar, hay una crisis. Entonces, ¿cuál es la solución frente a esta crisis? Bueno, si no consigo trabajo, yo voy a crear mi trabajo, voy a crear mi empresa. Por eso no se desalienten cuando dicen, bueno, de acá salgo y ¿qué voy a trabajar? No hay trabajo, el gobierno no me ayuda, no me da las facilidades. Señores, insisto, el problema no son los otros, somos nosotros tenemos que sacar la solución. O sea, tenemos el conocimiento, tenemos las oportunidades, la información está a la mano con todo lo que es el desarrollo de Internet para poder crear cosas. Y miren que eso está pasando en Europa. ¿Cómo explicaría un académico el tema del investigador que crea conocimiento? Lo explicaría así. O sea, yo quiero explicar, por ejemplo, cómo diferencia un investigador clásico con un investigador del siglo XXI. El investigador clásico era el perfil T, ¿no? Tenía una amplitud de conocimiento, una profundidad basada en el dominio de una especialidad X. Es el investigador clásico. El investigador del siglo XXI, ¿cuál es? Es el investigador con un perfil Pi. ¿Qué es? Hacía lo que hacía anteriormente, dominaba la especialidad tanto en profundidad como amplitud, y a la vez tengo que tener estas características o habilidades blandas. Saber o tener facilidad para estadística y cómputo o manejo de medios sociales. O sea, todo profesional tiene que tener el modelo perfil Pi para que yo pueda crear conocimiento y salir de los problemas que se vienen en el futuro. O sea, el futuro es esto. Así lo explicaría un académico. ¿Cómo lo explica o pretende que se sea explicado un empresario? De esta manera. O sea, al empresario no le vengas con esas cosas que acabamos de ver. Le das un ejemplo. Estoy escribiendo un nuevo artículo, lo clásico, el académico se encarga de publicar nada más. ¿Y qué dice el perfil actual? Estoy escribiendo un post, lo publicaré en unas cuantas horas. El otro se demora un año, hay un lapso, el otro no. Es tan competitivo que es en cuestión de horas. O sea, ese es el mundo que les toca a ustedes, ese es el reto de ustedes. Ese es el gran reto. Es muy dinámico. ¿Y por qué? Porque las herramientas las tienen todos. Insisto, no hay un argumento que me diga, no tengo la capacidad, no tengo la herramienta, no tengo el canal de biblioteca. Mentira. Ustedes lo tienen en la mano, en el bolsillo, en el celular.
Lo que tienen que hacer es usar esto. Nada de estar buscando Pokémones. O sea, la búsqueda de Pokémones, desde el punto de vista muy práctico, y según algunos en la teoría de esta que es destructiva, dice, no, es que hay empresas o países que crean estas tecnologías para distraer las capacidades intelectuales de los países, que por número de pobladores me pueden sobrepasar, porque mi porcentaje de nacimientos anuales es menor que la de tal país, por la India, por ejemplo, que tiene más población y más capacidad intelectual que nosotros que estamos en bajada, ¿no? El número de nacimientos por año. Entonces son teorías de la conspiración que le dicen, pero bueno, eso son anecdóticas más que nada. Entonces, esta es la forma de explicarle al empresario cuando yo voy a relacionarme como academia, ¿no? Dejémonos esto para casa, esto lo manejamos en casa, ¿no? Pero para afuera, vendámonos de esta manera. Ese es el sentido. El profesor de esta escuela del Instituto de Ciencias e Investigación Científica y del Agua decía, esto es importante como una solución, ojo, y lo hemos discutido muchas veces en varias reuniones como de esto. Lo interesante para motivar al académico, y debería ser así, esto como una propuesta, era, la valoración del currículo académico debe incorporar, o debería incorporar, como figuras de mérito, no solamente el tema del número de publicaciones, sino también la cantidad de relaciones o asesorías, consultorías, participación en clusters, en incubadoras, ¿no? Conferencias que ha dado por invitación de empresas, joint ventures con empresas que hacen investigación, y esa es la función, por ejemplo, la red I de acá. Y les puedo decir que la UNI está en proceso para hacer un joint venture con esta empresa FAMESA para un desarrollo de materiales, no les puedo decir más, pero es interesante. O sea, la empresa ya está empezando a tocar las puertas de muchas universidades en el Perú. Y la mayoría de empresas que están tocando las puertas es a estas universidades, a las universidades tradicionales, porque ya tienen oficina de gestión de investigación, el vicerrector de investigación está empujando el tema con los conceptos que estamos viendo, la triple hélice, la posible cuarta hélice, qué sé yo, pero ya se está moviendo la cosa. Ustedes tienen que estar preparados para enfrentar eso que se está viniendo. Con esto espero haberles despertado, porque esto es una hora difícil, yo sé, después del almuerzo. Sí. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, duda. Bueno, este